Hola, quédate a ver este video si quieres saber cómo le hacemos las mamás homeschoolers para educar en casa sin estresarnos. Bueno, eso de sin estresarnos fue un ganchillo, ¿verdad? Pero yo creo necesario este video para contestar las preguntas de mis amigas o las mujeres que me han contactado, en su mayoría mujeres, preguntándome, bueno, ¿y cómo le hacen ustedes? ¿Y cuál es la diferencia de lo que ustedes hacen regularmente en casa al educar a sus hijos a lo que yo hago? Porque es bien estresante, no se ajusta el tener a mi hijo en casa y tener que hacer todo lo que la escuela me está pidiendo que entregue ahora con la contingencia del 2020 y con lo que yo hago regularmente en casa o con mi trabajo fuera de casa, ¿verdad? Pero pues el no estresarte es cuestión de la personalidad de cada quien. Lo que sí he aprendido yo al ser mamá homeschool es a ser muy flexible, a entender que la vida sucede y sucede de la forma más inesperada y más inoportuna. Y a veces el que la vida suceda significa darte cuenta que tu hijo no aprende como tú esperabas o como tú creías que iba a aprender. Pero una de las bondades del homeschooling es que en lugar de que nuestra vida se adapte a la escuela y que nuestras vacaciones giren en torno al calendario escolar, o que si mi hijo no está aprendiendo en la escuela como yo esperaba, entonces a mi hijo se le baja la calificación y la escuela sigue su rumbo, ¿verdad? No, nosotros no. Aquí el homeschooling se adapta a la vida de nosotros, de nuestro hijo. Si veo que mi hijo no está aprendiendo como yo esperaba, entonces yo me doy a la tarea de modificar la planeación, yo me doy a la tarea de ajustar la filosofía educativa que yo haya elegido para que beneficie a mi hijo y él pueda seguir avanzando en su aprendizaje. Y a veces el que la vida suceda significa que pasan cosas diarias que no esperábamos, como por ejemplo salir muy emocionados en la mañana porque vamos a visitar un museo y darnos cuenta de que la llanta del coche está ponchada y pues nada, hay que aprovechar esas situaciones también y aprender de ellas. Quizá va a aprender a cómo se parcha una llanta o cómo se cambia una llanta, pero hay que sacarle provecho a todos nuestros días, a todas las situaciones que vivamos. Y es que yo sé que en esto de ser flexible, muchos papás podrán decir, no, es que yo mejor prefiero llevarlo a la escuela para que suceda lo que suceda aquí en casa, llegue a la escuela y él reciba su día de educación sin contratiempos. Pero es que no es así. Bueno, yo como maestra me pasó muchas veces que ya tenía mi clase planeada y sucede algo inesperado, como que llega un niño cansado, con sueño, o llega un niño que tuvo una situación difícil en casa y hay que modificar de 4 materias que tenía planeada impartir durante la clase, solamente alcanzamos a hacer 2 porque valoramos más las emociones y hay que abrazar a ese chiquito y que nos cuente qué pasó y brindarle apoyo entre todos los niños del salón, no solamente la maestra, o cosas que no planeaste y que suceden y que tienes que trabajar alrededor de eso. Entonces, tanto en la escuela como en casa nos va a tocar ser flexibles y finalmente pues darnos cuenta que nuestro hijo va a aprender tanto de el ambiente que viva en familia como de las lecciones que él reciba. Lo siguiente es promover los buenos hábitos, promover desde chiquitos la atención, el trabajo en equipo, la empatía, el dar su mejor esfuerzo siempre y en todo lo que haga. Al menos en esta familia, como homeschoolers, valoramos más la calidad sobre la cantidad. Y esto no significa que no trabaje en lo suficiente, sino que si yo asigno 10 minutos a la clase de matemáticas, para mí es más importante que mi hija aprenda por qué en lugar de aprender cómo. Es decir, que le quede bien claro el concepto de por qué 2 por 2 es 4 y no 2 por 2 es 4 y machetéatelo y apréndetelo, ¿verdad? Yo quiero que ella investigue, pero ¿por qué? ¿A qué se refiere que 2 por 2 es 4? Es que tienes el 2 2 veces. Y en el caso de escritura,
de handwriting, si ella tiene 10 minutos, pues no la voy a apresurar y decir rápido porque hay que contestar 10 páginas. No, no, no. Para mí, si en 10 minutos escribe una sola palabra, es más valioso que la escriba bien, con la mayor calidad posible, a que haga demasiado o que haga más de lo que ella podría hacer. Ya después alcanzará a hacer más y avanzará más en poco tiempo, pero la calidad al principio es muy importante. Y yo creo que esta va muy relacionada con lo siguiente que yo aprendí, es establecer nuestras metas con nuestros hijos a corto, a mediano y a largo plazo, porque si yo establezco las metas y en algún momento me reúno con una familia y su hijo me doy cuenta que ya se sabe las tablas de multiplicar, regresando al ejemplo de las tablas, del 1 al 12 y apenas está en segundo de primaria, me voy a alegrar y no voy a decir, ay, pero es que mi hija todavía no, y ¿qué voy a hacer? Y me voy a estresar y lo voy a estresar a ella y la voy a apresurar. No, voy a regresar a mis bases y voy a decir, es que esa no estaba dentro de mis metas y no lo está, yo voy a ir al ritmo de mi hija y no voy a comparar. Y eso es lo siguiente que he aprendido es, no trates de enseñar todo el primer año. Cuando yo inicié siendo homeschooler, quería abarcar tanto que veía una actividad muy divertida en internet y la bajaba y la trataba de acomodar en esa semana y veía una manualidad y quería hacerla también con mis hijas y después me di cuenta que aun cuando eran divertidas llegaba a ser abrumador porque se me juntaba tantas cosas que hacer, tantos pendientes que terminaba muy cansada en la noche. Entonces hay que aprender a iniciar con poco, de poco a poco ir agregando una actividad más, una materia más, si vemos que nuestras hijas pueden, si vemos que nosotros podemos, hasta que encontremos ese punto, ese balance que digamos, con esto es suficiente. Esto no quiere decir que tenga que ser así siempre. Ya después, cuando encuentras tu balance, puedes empezar a incluir incluso proyectos personales, como me sucedió a mí. Acepté un trabajo fuera de casa, inicié mis propios emprendimientos. Todo es cuestión de irnos poco a poco. Y por último, he entendido que no todo el tiempo deben estarse divirtiendo. Claro que trato de hacer sus días lo más amenos posibles, pero ya permito que se aburran, que se relajen, que pasen un momento tranquilos, porque de estos momentos surgen cosas muy interesantes, surgen proyectos muy creativos. Y creo que lo más importante aquí es que nuestros hijos sepan que cuentan con nosotros. Ofréceles apoyo, ofréceles acompañamiento cuando veas que un proyecto o que una actividad está resultando muy difícil para ellos. Acompáñalos hasta que ellos crean en ellos mismos y sepan que son capaces de lograrlo. Acompáñalos hasta que lo logren. Espero que estas recomendaciones para no estresarte en tu vida como mamá homeschooler te sirvan, te sean útiles y recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.